En la vastedad del tiempo los hombres creen ser dueños de cada instante. Anotan fechas en calendarios, celebran horas exactas y miden los días con relojes que no se detienen. Sin embargo, hay un territorio invisible que nadie ha logrado conquistar: los segundos que se escapan. Esos momentos tan breves que parecen inexistentes. Las pequeñas pausas entre un pensamiento y otro. Las distracciones en las que olvidamos lo que íbamos a hacer. El parpadeo en que el mundo desaparece y vuelve. En esas grietas de la realidad, alguien camina. No lo vemos, no lo oímos, pero siempre está allí. Es el coleccionista de segundos perdidos, el guardián de lo que dejamos caer inadvertidamente. Y esta, aunque nadie la recuerde, es su historia. Capítulo 1. El sonido del reloj. Había un pueblo antiguo, construido alrededor de una torre de reloj que parecía más vieja que las mismas piedras. Los habitantes juraban que el reloj tenía mente propia. Adelantaba o atrasaba sus campanadas sin razón aparente, como si respondiera a un ritmo que solo él conocía. Los ancianos decían que, en noches de niebla, un hombre aparecía frente a la torre. Nunca envejecía, nunca parecía cansado. Decían que su sombra se movía más rápido que él, como si sus pasos arrastraran pedazos de tiempo. Los niños del pueblo crecieron con esas historias como simples supersticiones, pero los relojes, una y otra vez, confirmaban sus sospechas. Se adelantaban en segundos, se detenían por momentos imposibles de medir, las conversaciones se interrumpían como si la memoria hubiera borrado palabras enteras. Y cuando alguien preguntaba qué había pasado, nadie lo sabía con certeza. Era como si el tiempo jugara con ellos. Capítulo 2. La niña y el silencio. Entre los habitantes estaba Elia, una niña de mirada curiosa y silenciosa. Desde muy joven había notado algo extraño. Cuando todos reían al unísono, ella sentía un pequeño intervalo entre las ráfagas de risa. Cuando los relojes marcaban la medianoche, sus ojos percibían la aguja de los segundos desaparecer en un parpadeo. Mientras los demás crecían sin prestar atención, ella aprendió a escuchar los segundos que se escapaban. Una noche, Elia decidió quedarse despierta. Se tumbó en la cama y contuvo la respiración al borde del sueño. Entonces lo sintió. No lo vio por completo, pero algo se inclinó sobre ella. No era sombra ni luz, sino una ausencia. Y en esa ausencia escapó un suspiro, el segundo exacto en que la niña vaciló entre dormir o despertar. Elia comprendió que ese ser era real. Capítulo 3. El archivo de momentos. Movida por la intuición, Elia siguió las huellas invisibles. No eran huellas, sino interrupciones. Relojes que se detenían al pasar ella, faroles que titilaban, hojas que parecían quedarse suspendidas un segundo más antes de caer. Las señales la condujeron a una casa olvidada en el borde del bosque, cubierta de musgo y con ventanas que parecían selladas por dentro desde hacía siglos. Escena 2. Los frascos del tiempo dentro. Elia descubrió lo imposible. Un archivo infinito, lleno de estanterías que se alzaban hasta donde alcanzaba la vista. Sobre ellas, miles de frascos de vidrio brillaban, y dentro de cada uno palpitaba un pequeño resplandor. Eran segundos enteros, capturados, como si fueran seres vivos. Había frascos con segundos alegres, segundos de llanto, segundos de miedo y segundos de amor no pronunciado. Todos vibraban con una energía misteriosa. Escena 3. El coleccionista Elia lo vio por primera vez. No era ni hombre ni anciano. Su rostro parecía cambiar dependiendo de dónde se le mirara. Joven y viejo a la vez, sonriente y melancólico. Su voz era un eco compuesto de muchas voces. Le dijo que había coleccionado esos segundos porque la verdadera eternidad residía en ellos. Los hombres creen vivir en horas y días, pero lo que define sus vidas son los segundos que dejan escapar. Yo los guardo porque nadie más sabe cuidarlos. Capítulo 4. El pacto del tiempo. Conmovida,
Elia preguntó cuál era el propósito de semejante colección. El coleccionista explicó que el tiempo lineal era un engaño. Lo que verdaderamente existía eran las pausas, las grietas, los silencios. Con los segundos perdidos, podía reconstruir momentos que nunca llegaron a completarse. Un beso detenido antes de tocar los labios, una palabra no dicha, una despedida interrumpida por las lágrimas. Con lágrimas en los ojos, Elia pidió un momento especial. El instante en que su madre, antes de morir, quiso decirle algo pero no pudo. El coleccionista buscó en sus estantes, tomó un frasco y lo abrió. De él salió un suave resplandor. Era un suspiro, que se transformó en una voz cálida. El coleccionista la miró con seriedad. Explicó que nada era gratis. Para recuperar un segundo, otro debía ser entregado a cambio. El tiempo no se crea, solo se transfiere. Capítulo 5. El precio de recordar. Elia comprendió que debía renunciar a parte de su propio futuro, no minutos, no horas, sino un solo segundo que nunca viviría. Quizás un momento de felicidad, de tristeza, de risa o de silencio. Nadie lo podría saber. Aún así, ella aceptó. Su amor por su madre era mayor que su miedo a lo desconocido. Escena 2. El intercambio. El coleccionista tomó un frasco vacío y lo acercó al pecho de Elia. Ella sintió un tirón, un pequeño vacío dentro suyo, como si algo hubiera sido arrancado con suavidad. El frasco se iluminó con una chispa que pertenecía a su vida futura. Ahora ese segundo estaba en la colección. Capítulo 6. El guardián eterno. Elia salió de la casa sabiendo que estaba marcada. En algún momento de su vida, un segundo desaparecería para siempre. Tal vez en medio de una risa, en un beso esperado, o en una lágrima solitaria. Jamás lo sabría. Y sin embargo, en su corazón, permanecía segura de que había recuperado algo que parecía imposible: la voz de su madre. Escena 2. El regreso del coleccionista. Mientras tanto, en su archivo, el coleccionista volvía a recorrer sus estantes. Sonrió en silencio. Tenía millones de segundos, y siempre habría más, porque los hombres no dejan de perderlos, en el olvido, en la duda, en el silencio. Elia fue solo una visitante en un reino donde él siempre había reinado, y así continuará, paciente y eterno, guardando el tesoro más frágil de todos, los segundos perdidos. Epílogo. Cuando un reloj se detiene por un instante sin explicación, cuando olvidas lo que ibas a decir, y lo recuerdas demasiado tarde, cuando sientes que el mundo se detuvo en un parpadeo, no lo ignores. Fue él. Y en algún lugar, ese segundo tuyo ya brilla dentro de un frasco, custodiado por el enigmático y solitario coleccionista de segundos perdidos.